corregir todas, pueden corregir mis herejías después. Bueno, mis hermanos, déjenme compartirles esta pantalla. Ahí les llega una pantallita blanca. Sí. Bueno. Ahí está, miren. Vamos a hablar, el tema de esta noche es ¿qué puede hacer funcionar bien mi matrimonio? ¿Sí? Y miren, me voy a valer de unas ilustraciones para tratar de explicar, ¿sí? ¿Qué está pasando en los matrimonios? ¿Sí? Si vemos esa foto, están viendo ahí una foto, ahora sí que cualquier, como dicen, cualquier semejanza con la realidad es pura coincidencia. ¿Eh? Miren, ahí vemos una boda, hay unos novios con una cara de felicidad que no les cabe en el rostro, ¿sí? ¿Sí? Y todo es pura miel, puro color de rosa, ¿sí? Y prometen amarse hasta la muerte y hasta que la muerte nos separe y en fin, ya saben ustedes. Pero fíjense, mis hermanos, que lo triste es que pues con el paso de los años, ¿y qué digo con el paso de los años? A veces he conocido matrimonios que ni un año han durado y ya se están divorciando. Miren, lo que pasa de esta escena de felicidad a después a esta escena, ¿sí? Y uno se pregunta, ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué sucedió? Si había tanto amor, hasta echaron la casa por las ventanas, se gastaron un dineral en la boda, se quedaron endeudados, etcétera, para que al poco tiempo véanos ya cómo están. Como dicen, del vil chongo. Y uno se pregunta, ¿qué está pasando? Entonces aquí vemos unas cosas. Una cosa son las expectativas que uno tiene del matrimonio y otra cosa es la realidad, ¿sí? Y uno se pregunta, ¿qué es lo que sucedió? ¿Realmente qué es lo que está pasando? ¿Por qué es tan triste ver matrimonios que se están desintegrando? ¿Sí? Y uno dice, pues, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Y yo creo que una de las causas es que muchos de nosotros llegamos al matrimonio con falsas expectativas, pensando que este es mi príncipe azul, ¿sí? Me saqué la lotería, etcétera. ¿Y saben por qué? Porque hemos sido criados, bueno, tal vez ustedes no porque son más jóvenes, pero no sé si tú te acuerdas, Danis, de Cachirulo, de ese programa de teatro fantástico, ¿sí? Con Cachiruloco, que siempre era, se casaron, tuvieron muchos hijos y fueron muy felices, ¿sí? Y con esa idea crecemos y pensamos que llegamos al matrimonio así, esperando eso, que el matrimonio es para felicidad, pero miren, hay una cosa, el matrimonio no es para felicidad. ¿Qué? Es para santidad. Y cuando empiezas a crecer en santidad, eso es lo que te da la felicidad, ¿sí? Entonces yo creo que en muchas de las ocasiones llegamos al matrimonio con falsas expectativas, ¿sí? ¿Qué podemos hacer para que no suceda esto? Miren, primeramente porque desconocemos el plan original del matrimonio, ¿sí? ¿Quién ideó el matrimonio? ¿Sí? Por ahí tenemos que empezar. ¿Quién ideó el matrimonio? Y todos sabemos que el matrimonio es una institución creada por Dios. De hecho, en la Biblia vemos 3 instituciones que ha creado el Señor. Y la primeritita de esas fue el matrimonio, la familia. Después instituyó el gobierno civil y después instituyó la iglesia. Entonces vean cuán importante es la familia para Dios, que es la primera institución que Dios creó, el matrimonio. Ahora, si la Biblia nos dice que todo lo que Dios hizo era bueno, entonces, ¿qué fue lo que pasó? Si el matrimonio no es de invención humana, es invención divina, ¿qué fue lo que sucedió entonces? Eso es lo que necesitamos ver. ¿Cuál es el propósito de Dios para el matrimonio? Y miren, mis hermanos, les invito a que abran sus Biblias. Tenemos que remontarnos al plan original. Si queremos que nuestro matrimonio funcione, tenemos que leer el instructivo. Si tú, por ejemplo, compras una computadora, una televisión, una parte de sonido, y resulta que no lo sabes ni conectar los cables, ¿por qué? Porque primero hay que leer el instructivo para que puedas hacerlo bien, ¿sí? Y eso es lo que a veces está pasando en el matrimonio. No leemos el instructivo. Así que, mis hermanos, ¿tienen ahí su Biblia? Porque la vamos a estar ocupando. Y adelante.
Sí. Génesis, el capítulo 2 del Génesis, dice así. Y dijo Jehová Dios, fíjense, vamos a ir analizando este pasaje. El capítulo 2 del Génesis, versículo 18 al 24. Dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Ya al ratito mi esposita nos va a explicar qué es esto de ayuda idónea, ¿sí? Para él. Jehová formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Aquí hay un dato interesante, no sé si detectaron. Adán, aquí está hablando de Adán antes de la caída. Adán tenía un cerebro perfecto, 100% perfecto. Y aquí está la muestra. ¿Cómo alguien podía ponerle nombre a todos los animales sin repetir ninguno? O sea, yo creo que a mí me ponen a nombrar 20 animales y ya por ahí del 15 digo, ay, a este ya le había puesto este nombre a otro animal y así. Esto nos habla de la sorprendente memoria que tenía Adán antes de la caída, porque dice el Génesis que todo lo que hizo Dios fue bueno en gran manera. Entonces vemos ahí que Adán tenía una sorprendente memoria, ¿sí? Y puso a Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona. Ok, vamos a ir tantito un comentario antes, ¿sí? No había ayuda idónea para él. Todo estaba perfecto, pero a Adán le hacía falta algo. Su ayuda idónea, su complemento, su media naranja, ¿sí? ¿Y cómo fue el origen de Eva? Dice que lo hizo caer en sueño y de una de sus costillas la formó. Alguien una vez me comentó, a ver, si Dios le quitó una costilla a Adán para formar a Eva, entonces los hombres deberíamos de tener una costilla menos que las mujeres. Y yo le dije, gran mistake, gran error, no es así. Porque si vamos a suponer que ahorita, tú ya de adulto, ¿sí? O de joven o de niño, te amputan un brazo, una pierna, tu hijo va a nacer sin pierna, ¿no? ¿Verdad? No, tu argumento no es válido, nada tiene que ver eso. Ahora, muchas veces pensamos que nada más fue la pura costilla, pero es evidente que esta cirugía, esta intervención quirúrgica divina, incluyó la costilla, el hueso y llevaba carnita, porque Adán después dice, ahora esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. O sea que no fue la costilla pelona, llevaba ahí tantito filetito la costilla, ¿sí? Por eso Adán dice que fue hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ok, bueno. Y aquí Dios les va a dar un mandato, dice. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Sí? Ese es el propósito de Dios, ese es el instructivo de Dios, ¿sí? Entonces, fíjense, 3 mandatos que da el Señor aquí. Y los 3 están en modo imperativo, no son sugerencias. ¿Sí? Un modo imperativo, cuando el verbo está en modo imperativo, es mandato. Orden, sí. No es de ¿qué te parece? No. Dejará padre y madre, la primera. La segunda, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. ¿Sí? Ahora, algunos han dicho que este mandato se le dio a Adán antes de la caída, cuando él era un hombre perfecto. ¿Sí? Pero vemos que no. Este versículo, este mandato de Dios se repite 4 veces en la Biblia. Una en el Antiguo Testamento justo antes de la caída y 3 después de la caída. O sea, hay 3 en el Nuevo Testamento por 1 en el Antiguo Testamento. ¿Por qué será? Pienso que para que tengamos bien presente estos mandatos del Señor. Tengamos presente estos mandatos del Señor, ¿sí? Esto que vemos en Génesis 2:24 lo vemos en Mateo 19:5, Marcos 17:8 y Efesios 5:31, ¿sí? Entonces, vamos a tratar de ir explicando esto parte por parte. Seguramente ya han de haber visto con esto Danis, ¿no? Pero no está por demás, dice. Todo buen matrimonio requiere un buen plan, como todo en la vida. Si queremos que algo nos funcione, requerimos de tener un buen plan, ¿sí? Ahora vamos a ver paso por paso. El primer punto, la primera orden que da el Señor. Dice, ¿qué significa dejar a sus padres? Y aquí, a ver, para que no se me duerman, díganme, ¿qué entienden ustedes por dejar a sus padres? ¿Qué significa dejar a sus padres?
o qué no significa dejar a sus padres. A ver, aquí quiero verlos. ¿Qué significa dejar a los padres? ¿Qué entienden ustedes por dejar a sus padres? A ver. Bueno, para mí sería salir de su cobertura y de alguna manera buscar esa independencia para con tu familia actual, ¿no? Que es tu esposa y pues, próximamente tus hijos. Ok, ¿alguna otra opinión? Porque aquí dice claramente, dejará a sus padres. A ver, ¿qué significa o qué no significa? Adelante, mi hermano. Como dice el buen mexicano, el casado casa quiere. Es verdad. Así de También. sencillo, separados. Bueno, exacto. ¿Alguien más quiere opinar? ¿Tú, Danis? Sí. Dejar a los padres significa salirse de la casa para irse a vivir con su propia esposa, pero de ninguna manera significa desampararlos. Ajá. Sí, porque el Señor nos dice que tenemos que ver por ellos, ¿no? Muy y bien, más entonces, si ya son ancianos. Muy bien, entonces hay una cosa, no, lo que no significa dejar a los padres no significa olvidarse de ellos. No significa que hasta aquí llegamos, ya no tengo padres, no significa eso, ¿sí? Porque la Biblia manda a honrar a tu padre y a tu madre, ¿sí? Entonces no significa olvidarse de los padres, ¿sí? Entonces, ahora, tampoco significa, y esto es bien importante, mis hermanos, tampoco significa que te vayas a vivir lejos tampoco. Te voy a explicar por qué. ¿Había una hermana de Tijuana por aquí? Alguien me dijeron que era de Tijuana. No se ha conectado todavía. Mira, tus padres pueden vivir en Mérida, de allá de donde es Danis, y tú irte a vivir a Tijuana y aún así no dejar a tus padres. Puedes seguir atado, ahora sí como dicen, no te has cortado el ombligo. Puedes vivir a kilómetros de distancia y no haber dejado a tus padres. O puedes vivir 2, 3 calles y haber dejado a tus padres, ¿sí? Entonces no significa que dejar a los padres, me voy a vivir lejos para dejar, no, porque es más, aún tus padres pueden haber ya estar muertos y aún no te has cortado el ombligo. Siguen teniendo gran influencia sobre ti, ya sea sobre el esposo, sobre la esposa, ¿sí? Entonces, eso es lo que no significa, ¿sí? Ahora, lo que significa es como ustedes dijeron, ¿sí? Miren, déjenme ponerles aquí otra vez mi pantalla. Estamos. Ya les llega ahí la imagen. Sí. Vamos a ver. Lo que significa que deciden que la relación marido y mujer tiene prioridad sobre toda otra relación humana. Eso significa dejar a los padres. La relación con mi esposa tiene prioridad sobre cualquier otro tipo de relación humana, ¿sí? Entonces, esto significa que como cónyuges necesitamos ocuparnos más de los pensamientos de mi esposa, de mi esposo, sus ideas, sus opiniones. Deben de preocuparme más e importarme más sus opiniones que la opinión de mis padres. ¿Por qué? Porque a veces cuando dependemos de qué opina papá o mamá, quedamos esclavizados a su opinión, ¿sí? Y creo que eso a la larga empieza a influir. A ver, un ejemplo. Pues mi mamá dice que la sopa se le debe poner Nor Suiza. Y la esposa dice, pero a mí no me gusta el Nor Suiza porque tiene quimio, lo que sea. Pero es que mi mamá dice que así se debe ser. Bueno, no importa lo que diga tu mamá, ahora soy yo. ¿Me explico? O sea, en cambio, si vamos a hacer porque mi mamá lo hacía así, o sea, aún no estando, digo, hay cosas que sí vamos a estar de acuerdo, pero aunque yo no esté de acuerdo, tengo que hacer lo que sean mis padres y mi esposo opina otra cosa, creo que entonces significa que no he dejado a mis padres, ¿sí? Uno de los grandes errores que uno comete, y debo admitir que nosotros como casados, te acordarás, cuando nos casamos nosotros vivíamos con mi mamá, ¿sí? Y no, mis hermanos, o sea, ¿cuándo se me iba a quitar la mamitis si yo vivía ahí con mi mamá? Y trajo problemas. Después me fui con mis suegros y también había problemas. Hasta que vivimos separados, realmente empezamos a hacer una familia, porque vives con la familia, no puedes ni pelearte a gusto. O sea, porque de todos se enteran. ¿Quién va a ser la señora de la casa, la suegra, la nuera? ¿Quién va a ser la señora de la casa? ¿Sí? Entonces no podemos estar esclavizados a la opinión de los padres. Y también significa que no voy a tratar de cambiar a mi cónyuge a la opinión de mis padres, ¿sí? Eso significa, si mi esposa es así, así la acepto yo, no me importa qué piensen mis padres, ¿sí? ¿Han escuchado a Juan Manuel Serrat? ¿Sí lo han oído alguna vez, este cantante español?
hay una canción que se llama La mujer que yo quiero. Sí, y dice, la mujer que yo quiero no necesita bañarse cada noche en agua bendita. Y lo dice, tiene muchos defectos, dice mi madre, y demasiados huesos, dice mi padre. O sea, pero dice, pero ella es más verdad que el pan y la tierra. Bueno, algo así va. Bueno, lo que quiero es esto, que no me importa si mi mamá dice que tiene defectos o no que tiene defectos, y por eso voy a intentar cambiar a mi esposa. Es que mi mamá dice que deberías de ser así porque mi mamá dice que es. No, no, no. Eso significa que no nos hemos cortado el ombligo, ¿sí? El cordón umbilical. Entonces, y cuando nosotros estamos actuando en nuestro matrimonio así, esclavizados a la opinión de nuestros padres, no nos dejan ser nosotros mismos, y finalmente vamos a tratar de hacer con nuestros hijos exactamente lo mismo. Uno como padre y madre tiene que preparar a sus hijos para que un día crezcan y también tendrán que irse de la casa. No debemos criarlos para que se queden con nosotros toda la vida. Al contrario, enseñarles que algún día tendrán que hacer su propia familia y ahuéquela la querido hijo, ¿sí? Entonces, y nosotros no debemos de querer desorganizar su vida a nuestros hijos, así como no debemos de permitir que los padres quieran organizar nuestras vidas, ¿sí? Entonces, en conclusión, lo que significa dejar a sus padres quiere decir que mi relación con mi esposa, esposo, ¿sí? Tiene la prioridad sobre otra relación humana. Como dijimos, no significa que entonces ya no tomo en cuenta a mis papás ni nada, no. ¿Sí? Pero a veces nosotros como padres aprendemos si me piden consejo, yo lo doy, pero no tratar de estarles metiendo nuestras ideas. Ellos, ¿cuándo van a madurar? Entonces, si todo les queremos allanar el camino, ellos tienen que aprender a uno de sus propios errores, ¿sí? Entonces, esto es lo que significa dejar a los padres, ¿sí? ¿No? Vamos a ver, y los hijos necesitan padres que demuestren cómo enfrentar y resolver los problemas, ¿sí? Miren, miren, un hogar cristiano, un hogar perfecto no es en el que no hay problemas, porque a veces tienen la falsa idea de que, ay, como Danis es pastor, en su casa hasta flotan los angelitos, no andan ahí flotando los angelitos. O como yo soy pastor, piensen que aquí hasta los angelitos también andan flotando. No, también es un hogar donde hay conflictos y todo. Hay conflictos, pero aprendemos a resolverlos, ¿sí? O sea, si tú piensas que un matrimonio perfecto es en el que no hay conflictos, estás mal. No existe. Existen los conflictos, pero tenemos que aprender a resolverlos como Dios nos dice, ¿sí? Entonces, así es. Entonces, el primer mandato es dejar a sus padres, dice, padre y madre, y esto es lo que significa. Ahora vamos a ver el segundo, ¿qué significa unirse el uno al otro? ¿Sí? Que dice, se unirá a su mujer, ¿sí? ¿Qué significa esto, mis hermanos? ¿Qué entienden ustedes por unirse a su mujer? A ver. Es una sola persona, ¿no? Bueno, por ahí va, ¿qué más? ¿Quién más dice yo? Unirse a su mujer. Pues que siempre juntos. Siempre juntos. Unidos, no sé, tengo las ideas, pero no me salen las palabras. Déjeme insistir otro poquito más. Una nueva mamá. Habla de la unión, o vaya, pues en este caso de las relaciones sexuales, habla de la fructificación y multiplicación. Seguro, mi hermano. Sí. Y si no nos hemos multiplicado. Pues momento, miren. La palabra unirse significa en el hebreo adherirse, pero totalmente, ¿sí? ¿Alguno de ustedes vio alguna vez una película que se llamó A Prueba de Fuego? Sí. Si tienen la oportunidad, véanla, es muy buena. Entonces, uno le está explicando al otro lo que es el divorcio. Dice, mira, cuando alguien se casa, haz de cuenta, agarra 2 frasquitos de vidrio. Únelos con cola loca y bicarbonato, un pegamento que quede así macizo. Ahora intenta separarlos. Si tú los separas, ¿qué va a pasar? Mínimo uno de los dos se va a romper. Y eso es lo que pasa en el divorcio. Cuando 2 personas se divorcian, mínimo uno quedó destrozado, si no es que los 2. Entonces, la idea de unirse a su mujer es que es para toda la vida. Esa es la idea de... Entonces, mire, hoy en día está tan desvirtuado el matrimonio que ahora dicen,
pues nos casamos y si no resulta, pues nos divorciamos, ¿no? Así fácil. Es una manera de degradar algo tan bello que Dios creó. Ahora, si no resulta, pues y por eso es que se ve tantos divorcios hoy en día, ¿sí? Tantos divorcios que se ven hoy en día. ¿Por qué? Porque ahora la mentalidad es, probamos y si no resulta, pues nos divorciamos. Pero el matrimonio es un pacto para toda la vida, ¿sí? Hasta que la muerte nos separe, dice, prometo serte fiel, amarte toda la vida, hasta que la muerte nos separe. Pero ahora ya le hacen cláusulas que ponen, o hasta que los problemas nos separen. Pero ese no es el plan original de Dios. El divorcio es la salida más fácil que ahora hay. No nos entendemos, vamos a divorciarnos. Y es triste, verdaderamente triste ver que aún hasta en matrimonios cristianos se está dando esto. No se diga ya en el mundo entonces, ¿sí? Entonces, dejen de regresar a mis diapositivas. A ver aquí. Denme un segundo, mis hermanos. Entonces estamos viendo qué significa unirse uno al otro, ¿sí? Muchos piensan que el matrimonio es cuestión de suerte, ¿sí? Dicen, es que no salió como yo esperaba. Ay, pero ¿en qué momento me casé así con este o con esta? Como si fuera cuestión de suerte, ¿sí? O como si te hubieras ganado al marido o a la esposa en una rifa. Y de eso depende la situación, y no depende de eso. El matrimonio, mis hermanos, para eso hay que trabajar en el matrimonio. No se da por arte de magia. Los buenos matrimonios no se dan por generación espontánea ni por arte de magia. Hay que trabajar en él. Y por eso hay que seguir el instructivo de Dios. Hace muchos años había un comercial creo que era Brandy Cheverny, que lo hacía Anthony Quinn, que decía, si las cosas que valen la pena se hicieran fácilmente, cualquiera las haría. Y sí, así es en efecto. Si esto fuera sencillito, si el matrimonio fuera enchiladas, pues cualquiera. Pero hay que trabajar en el matrimonio, ¿sí? Y todos los días. El matrimonio no está basado en sentimientos, no está basado en sentimientos ni en atracción corporal. El matrimonio es un compromiso. ¿Por qué no puede estar basado mi matrimonio en sentimientos ni en atracción corporal? Porque eso va cambiando. Y el compromiso es delante de Dios, que prometo amar a mi mujer y ella a su esposo para toda la vida. Imagínense, si resultara el matrimonio dependiera de la atracción corporal, pues cuando ya se puso uno gordo y calvo, ya te va a botar la esposa porque te pusiste gordo y calvo. No, ella prometió estar contigo aunque te pongas gordo y calvo y ya no veas, o incluso que te caiga una enfermedad, porque a veces se da el caso que uno de los dos cónyuges enferma y para el otro parece como que dijera, ya no aguanto esta situación, mejor me voy a divorciar y dejarla ahí porque está enferma. No sé si ustedes alguna vez vieron, les voy a recomendar otra película, Un voto de amor. Nunca oyeron esa. Apúntenla, mis hermanos, porque el día que tengan oportunidad, véanla. Se trata de un matrimonio ya de muchos años y la esposa le da, ¿qué? Alzheimer, ¿verdad? Y ya se le hace a él pesado tener que estarla cuidando por el Alzheimer. Y ya andaba ahí coqueteando con una chamaquita hasta que entendió que ese no era el pacto que él hizo con Dios, ¿no? Y regresa con su esposo y todo. Bueno, eso era lo que les comentaba esa película. Pero miren, el unirse a la mujer significa que es como la conversión a Cristo, ¿sí? Cuando tú te conviertes a Cristo, la vieja vida ha pasado. Ahora eres una nueva criatura, ahora andas en novedad de vida, eres ya otra persona. De alguna manera el matrimonio es igual. Uno va a estar unido a su esposa, sí, y muchos se casan, pero quieren seguir viviendo como solteros y no funciona así la cosa. Es exactamente, es un compromiso, así como un compromiso que hacemos con Cristo, así es el casarse, un compromiso con tu pareja, ¿sí? Veo que hay alguien está levantando la mano, adelante, mi hermano. Si alguien quiere comentar, es Lulú y Ángel, ¿quieren comentar algo? Adelante. Sí, pastor, yo me quedé anonadada con su segundo comentario sobre que no importa el sentimiento o algo así, porque no lo había visto de esa forma y tiene toda la razón. Tiene toda la razón. Hay veces que el sentimiento va cambiando
Claro, y ahorita vamos. Sí, Se adelante. moldea. Eso me llamó mucho la atención y pensé que ya no iba a hablar sobre ello. No, sí, los sentimientos cambian, miren. Por eso, bueno, voy a explicar ahorita un poquito más cuando lleguemos al tema del amor. Porque cuando hablamos de amor, pues en español además, nada más existe una palabra para describir el amor. Pero en el griego hay 4 palabras diferentes que describen qué clase de amor. Y ahorita vamos a hablar de eso más adelantito. Entonces, aquí podemos decir que entonces, el unirse el uno al otro significa una entrega total e irrevocable de las personas la una a la otra, ¿sí? Entonces, pero hay que trabajar. Ahora, ¿por qué? Ustedes saben que el matrimonio es una ilustración de nuestra relación con Cristo. La Biblia usa el matrimonio para ilustrar lo que es nuestra relación con Cristo. Miren, vamos a Efesios 5:25 para que vean lo que debe de reflejar nuestros matrimonios. Efesios 5:25. Listo. ¿Lo tienes, Danis? Sí. Listo. Adelante. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. A ver, ya me ganaste, Danis. Ok. Gracias, Danis. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Aquí lo que les decía hace ratito. En el griego hay 4 palabras para describir amor. La primera es ágape. Ágape. Ese es el amor incondicional. Ese es el amor que viene de Dios. Incondicional totalmente. ¿Sí? No está bajo condiciones, ni está sujeto a que si te lo mereces o no. Siempre se busca el bien del objeto amado. Entonces, la palabra que está utilizando aquí el apóstol Pablo es ágape, ¿sí? O sea, necesitas agapear a tu esposa como Cristo agapeó a la iglesia, o sea, incondicionalmente, ¿sí? Vean lo que dice aquí. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ese es el amor de Dios, ¿sí? Incondicional. Dice, ¿para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Miren, ¿cuándo Jesús se va a divorciar de su iglesia? ¿Cuándo? Nunca. Nunca, a pesar de cómo somos, a pesar de que le fallamos al Señor cada rato, ¿sí? ¿Sí? Y a veces no nos comportamos dignamente como es digno del Señor. El Señor Jesús no se piensa divorciar de su iglesia, ¿sí? La va a presentar sin manchas, sin arrugas ni nada. Entonces, el matrimonio entre nosotros debe ilustrar nuestra relación con Cristo, que no importa, es incondicional. No importa si mi esposa no sabe guisar o se le queman los pantalones cuando los plancha, no importa eso. Ese no es motivo para separarme de ella, porque yo debo amarla incondicionalmente. Aunque cuando cocine se le queme hasta el agua, no importa, ¿sí? Mi amor por ella es incondicional. Ese es el mandato que se nos da a los hombres, amar con amor ágape, ¿sí? La otra palabra que significa amor en el griego es eros, la palabra eros, ¿sí? Y esa palabra eros se refiere al amor erótico, al pasional, hombre y mujer, ¿sí? El otro amor es fileos, ¿sí? Que es el amor entre amigos, ¿sí? De ahí viene la palabra filantropía, filántropo, etcétera. Esa es la otra palabra, fileos. Y la otra palabra es torgos, ¿sí? Que Pablo lo traduce en el libro de Romanos como afecto natural. Porque cuando está hablando del catálogo de pecados de los gentiles, dice sin afecto natural, entonces pone astorgos. El prefijo a significa sin afecto natural. Ese es el amor que se da por naturaleza entre padres e hijos, ¿sí? Bueno, Pablo está diciendo que a como va el mundo hay mujeres, por eso hay mujeres que tiran a sus niños en los basureros. ¿Cómo es posible que una mujer pueda hacer eso de tirar a su niño, ¿sí? Incluso los matan. Bueno, aquí entraría hasta el aborto, ¿sí? O sea, ¿cómo matan a su propio hijo cuando ni los animales hacen eso? Seres inferiores no hacen eso, dan hasta su vida por sus crías.
Entonces Pablo cuando está describiendo la degeneración de la raza humana dice, ya están hasta sin afecto natural, ¿sí? Ya hasta matan a los niños. Entonces, esas 4 clases de amor, las 4 palabras se traducen al español como amor, pero el que está utilizando Pablo es la palabra ágape, ¿sí? Entonces, ese es el amor con el que tenemos que amar a nuestras esposas incondicionalmente. Ahora, pregunta, mis hermanos, ¿ese amor se nos da así por naturaleza el amor ágape? No. No, pues levante la mano a quien No. diga que se le da por naturaleza. Porque ese amor es contra nuestra naturaleza. No, nosotros no lo podemos desarrollar por nosotros mismos. El Señor, si el Señor me manda que yo ame a mi esposa incondicionalmente, Él tiene que ayudarme a que yo desarrolle ese amor. Y esos son justamente los frutos del Espíritu. En la lista de los frutos del Espíritu, ¿cuál es el primer fruto? Amor. Amor. Ese es el amor Amor. incondicional que viene de Dios, ¿sí? Los demás 3 amores son condicionales, ¿sí? El amor erótico, pues mientras la pasión nos dure, etcétera. O sea, esos son cambiantes, pero el amor incondicional, el amor ágape, ese no cambia. Perdón. Sí. Y cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, el Señor ha derramado todo ese amor a cubetadas en nosotros. Entonces podemos decir, no se nos da por naturaleza, pero nuestra relación personal con Dios, ¿sí? Cuando recibimos al Espíritu Santo, Él nos va capacitando. Por eso decía Juan Carlos al principio, que el matrimonio no es para que seamos felices toda la vida, sino es porque Dios va a formar el carácter, ¿sí? Con mi esposo y yo y conmigo para con mi esposo. Entonces es santificación. Claro, lo que decía, no es para felicidad, sino para santidad. Y cuando uno va creciendo en santidad, eso es lo que te hace feliz. ¿Me explico? ¿Sí? Entonces, ¿qué significa dejar que deben de unirse el uno al otro? Significa una entrega total e irrevocable de personas la una con la otra. Ahora sí vamos a ver la otra que decían, ¿qué significa ser una sola carne? A ver, por ahí algo había escuchado hace rato. A ver, ¿qué es ser una sola carne? A ver, Ahora ¿quién sí dice? se habla de un lecho sin mancilla, de una intimidad entre esposo y esposa. Ahora sí, exactamente. Miren, en otras palabras, Dios le está diciendo, el hombre dejará padre y madre, se unirá a su mujer y tendrán sexo. Eso es lo que diríamos en una paráfrasis, relaciones sexuales. Ahora, alguien me da, bueno, ¿y por qué dice que significa relaciones sexuales? Miren, no puede ser que una sola carne, que un solo pensamiento, unidos en todo, porque entonces estaría repitiendo el mandato. Si se unirá a su mujer, quiere decir que comparten proyectos, penas, alegrías, ideas, frustraciones, fracasos. Eso significa estar unidos, que están compartiendo. Entonces, si ser una sola carne significara eso, entonces estaría repitiendo el mandato. Ahora, ¿por qué Dios les mandaría a tener relaciones sexuales? A ver, hay una razón. Lo que decía el hermano, fructificar. Y multiplicar, porque si son ellos solitos, ¿de qué se trataba? De poblar el planeta. Entonces, ahora sí, a tener relaciones sexuales. Ahora bien, muchas veces en los matrimonios he visto conflictos porque fallan en esta área de las relaciones sexuales. Y Pablo da grandes consejos en 1 Corintios 7 acerca de cómo deben de ser las relaciones sexuales, ¿sí? Vamos a ver aquí vamos a 1 Corintios 6, versículo 16. Para que vean de dónde sacamos esto de que se está refiriendo a relaciones sexuales. Vamos a 1 Corintios 6. ¿Me puedes dar mis ojos antes? No, es que está quitando y poniendo. Amén, amén. A ver, ¿quién lo tiene, mis hermanos? Sí, ¿lo leo, pastor? Por favor. Dice 1 Corintios 6:16, ¿o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Ahí está, más que claro. Aquí está hablando de inmoralidad sexual de alguien que tiene relaciones sexuales con una ramera. Y está diciendo, eso no se dice, porque qué no es ramera, no es los dos son una sola carne. Entonces, aquí estamos viendo que tener una relación sexual es ser una sola carne, ¿sí? Obviamente aquí el contexto está hablando de una inmoralidad sexual, pero cuando le está diciendo a Adán y Eva que deben ser una sola carne, quieren decir que deben de tener intimidad sexual. Ahora, Dios
Dios estableció el matrimonio. Dentro del matrimonio, las relaciones sexuales son una bendición. Fuera del matrimonio es una maldición. Es pecaminoso eso, ¿sí? Ahora, a veces pensamos, bueno, no basta con la relación sexual porque miren, si no existe, si en los dos primeros mandatos estamos fallando, las relaciones sexuales pierden todo sentido. O sea, digamos que la relación sexual es como la culminación de que estamos cumpliendo los otros mandatos. Porque si yo no me siento unido a mi mujer y todavía me dejo llevar por mami y por papi, las relaciones sexuales pierden todo sentido. Se hacen como en sentido animalesco nada más, sin que haya, que trascienda. Miren, dicen el verdadero orgasmo es después del orgasmo, porque es cuando se alcanza una unión a todos los niveles, a todos los niveles. Así es como debe de ser. Pero si estamos fallando en los otros dos mandatos que el Señor nos da, las relaciones sexuales pierden todo su sentido. Simplemente es carne. Sí, exactamente. Entonces, el propósito de Dios cuando dos personas se casan, entonces sí deben de estar unidos y ser una sola carne. Por ejemplo, una de las cosas que se deben de compartir como esposos, ¿qué son? A ver, recuérdenme cosas que se deben compartir, porque con ser una sola carne ya vimos que debemos compartir nuestros cuerpos. Como dice Pablo en Corintios, la mujer no tiene potestad sobre su cuerpo sino el hombre, y al revés, el hombre no tiene potestad sobre su cuerpo sino la mujer. Entonces, cuando uno tiene una unión sexual, una relación sexual, normalmente va uno pensando en mi placer. Cuando yo como hombre debo de pensar en el placer de mi esposa y ella como mujer debe de pensar en mi placer. Pero normalmente a veces invertimos los papeles y normalmente los hombres que pensamos nada más en nuestro placer y la mujer, pues hay que se las arregle como pueda, ¿sí? Egoísmo. Egoísmo, exactamente. Tristemente, y esto, mis hermanos, no crean que estoy inventando. En consejería bíblica he visto muchos problemas de este tipo, que una vez el marido dijo así, ella no sirve ni para la cama, ¿sí? Y obviamente eso es una puñalada que se le está dando a la esposa. Y responde con otra puñalada, pues búscate otra que no sé qué. ¿Por qué están pasando estas cosas? Porque desconocemos el plan de Dios, ¿sí? Entonces, una de las cosas que debemos compartir es nuestras posesiones, nuestras ideas, nuestras habilidades, problemas, éxitos, planes. Pues ya compartimos nuestro cuerpo, pues ya hay que compartir todo, pues es lo más valioso que tenemos. Exactamente, o sea, debe ser compartir todos, unirse, estar unidos en todo y aparte ser una sola carne, tener el cuerpo, ¿sí? Ahora, ¿por qué se debe compartir todo? Por esta razón, dice, ahora son un equipo. Ahora, esas dos personas, ya Dios no los ve como dos personas, Dios los ve como una sola persona, ¿sí? Por eso aquí como que fallan las matemáticas, porque matemáticamente 1 más 1 es 2, pero Dios ve el matrimonio 1 más 1 igual a 1, ¿sí? Entonces, Dios ya no ve a Juan Carlos Siletti, ve a una sola persona. Por eso Dios no acepta el matrimonio. Digo, ya en el Nuevo Testamento, perdón, corríjanme cuando diga el divorcio, ¿sí? Porque no es el plan de... bueno, aunque sabemos que hay unas cláusulas en el Nuevo Testamento cuando el matrimonio es justificable, ¿sí? Cuando el divorcio no es pecado. Aunque el divorcio siempre es consecuencia del pecado, hay ocasiones en que el divorcio no es pecado. Y Pablo lo explica y Jesús también lo explicó ahí en los evangelios. Por la dureza del corazón del hombre. Exactamente, porque ya se estaban pasando de listo los judíos, ¿no? Ahora, esto, mis hermanos, estos 3 mandatos que Dios da, dejar padre y madre, unirse a su mujer y ser una sola carne, ese es el plan de Dios, ¿sí? Ahora, sin embargo, ¿sí? La intimidad y la unidad total no significan uniformidad. Esto no significa que mi esposo y yo tenemos que pensar en todo igual. Va a haber a veces que yo quiero pintar de rojo y ella quiere pintar de azul, etcétera. O sea, no debemos estar unidos, pero aún dentro de la unidad, ¿sí? Hay opción para la no uniformidad. O sea, no quiere decir que tenemos que pensar a fuerza igual en todo, ¿sí? Ahora, esto, mis hermanos, se lee fácil, ¿verdad? Y se entiende fácil. Sin embargo, todos sabemos que la total unidad no se logra fácilmente. ¿Por qué, mis hermanos? A ver, a pesar de que está escrito esto y que cuando nos casan nos leen, pues como dice la palabra de Dios, el hombre dejará a su padre y madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. A pesar de que eso lo sabemos, ¿por qué no se logra fácilmente?
Porque va a decir, bueno, eso es en teoría, pero si tú conocieras a la mujer con la que vivo, a ver si es cierto. O viceversa, o el esposo, ¿no? Un patán de primera. ¿Por qué? A ver, mis hermanos, déjenme verles su carita. ¿Por qué piensan que esto no es tan fácil? ¿O es fácil esto? A ver, díganme con toda honestidad. ¿Esto es fácil? No, No, porque todos tenemos pensamientos diferentes ¿Qué más? y sentimientos diferentes también. El carácter de ambos es diferente. Él está acostumbrado a que su mamá y su papá lo traten de una manera y yo estoy acostumbrada a que sea igual. Y cuando pues tenemos una relación o nos casamos, pues, es totalmente diferente. Porque mi mamá me educó de una manera y a él lo educaron de una. yo creo que tiene que ver con la naturaleza del hombre. Bueno, hombre y mujer, o sea, generalmente. De entrada mientras estemos en esta carne, en este cuerpo, toda nuestra orientación no va enfocada realmente ni a escuchar la voluntad de Dios, ni a hacer la voluntad de Dios. O sea, nuestra naturaleza simplemente choca contra lo que Dios quiere. Acabas de decir una verdad del tamaño de una catedral. Esto que Dios dice aquí, no lo podemos cumplir, ¿sí? Por esta razón. A ver, déjenme compartirles otra vez, miren. A ver. Si Dios todo lo que hizo y lo hizo perfecto y todo, ¿sí? Sin embargo, sabemos que esto no es fácil. ¿Qué fue lo que pasó entonces? Vean, el apóstol Pablo nos lo dice en Romanos 5:12. Cuando el pecado entró en el mundo por un hombre, ya sabemos quién es ese hombre, Adán, ¿sí? Junto con el pecado entró la muerte. Y así se extendió la muerte a todos, dice, porque cuanto todos pecaron. Eso fue la entrada del pecado al mundo, le dio en la torre al plan perfecto de Dios, ¿sí? Ahora, este mandato de, por ejemplo, de Eva, de someterse a su marido, ¿se lo dio antes o después de la caída? Después. A ver, ¿qué piensan ustedes? De la caída. Antes. Porque iba a ser su ayuda idónea. Yo digo Claro. que antes, Claro. desde antes de que la creara. Desde antes de que ocurriera la caída, Eva tenía que estar sometida a su marido, pero iba a estar sometida a un marido perfecto. No le iba a Claro. costar ningún trabajo. Ahora, después de las consecuencias de la caída, dice, ahora te vas a someter a un marido imperfecto, ¿sí? Lo vamos a ver más Qué adelante. mala onda. Qué mala onda. Entonces, esto fue lo que le dio al traste a todo. El pecado entró. Entonces, ¿por qué entonces los matrimonios están fracasando hoy en día? Miren, aquí voy a tratar de ilustrar esto, miren. Aquí está Vamos a parar de- nuestro Señor, aquí está el esposo y la esposa, ¿sí? Ahora, vamos a asumir que ellos son cristianos, ¿sí? Ahora, ¿qué se requiere? Qué bueno que sean cristianos, ¿sí? Porque sin Cristo, este matrimonio no va a funcionar. Este matrimonio va a ser, como dice el dicho, el matrimonio es la única guerra en la que se duerme con el enemigo. Y para muchos es así el matrimonio, una guerra en la que están durmiendo con el enemigo. Pero esto no tiene por qué ser así. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es venir a la cruz. Porque al resolver primero nuestro problema de pecado delante de Dios, nuestros pecados que nos condenan. Miren, alguna vez formaron un montón de fichas de dominó y tiraron la primera ficha y se empiezan a caer una tras otra y empezaba a formar figuras todo. Pero con la primera ficha que tumbaron, se fueron cayendo las demás. Bueno, de alguna manera, espiritualmente es lo mismo. Si nuestra relación con Dios está caída, olvídate que tu matrimonio va a darle gloria al Señor, ¿sí? Están alejados, pero vamos a suponer que estos ya vinieron a los pies de Cristo. Qué bueno, pero no basta con venir a los pies de Cristo. Hay que, miren, si el hombre se acerca, y atención mis hermanos, si el hombre estaba aquí, ahora está aquí, ya está más cerca del Señor, ya tiene una relación más íntima con Dios, se acerca a Dios, busca a Dios, lo mismo está haciendo la mujer, ¿sí? Entonces, a pesar de que ya son cristianos, hay que cultivar esa relación con Dios. Y entre más cerca esté el esposo del Señor y la mujer esté más cerca del Señor, vean, ellos están más cerca el uno del otro. ¿Me explico? Sí, ¿O no se sí, entendió? claro. Miren. Sí. Aquí están, miren, cuando están así, ok, ya son cristianos, pero no mantienen una relación con Dios,
¿sí? No buscan comunión con Dios cada día, no se alimentan espiritualmente. Entonces, los deseos de la carne nos están ganando, porque los deseos de la carne se oponen a los deseos del espíritu. Pero si yo estoy cultivando mi relación con el Señor, yo la cultivo, mi esposa la cultiva, ahora la distancia entre los dos ya es más corta. Y si la sigo cultivando, cada día estoy más cerca del Señor y más cerca de mi esposa. Cada día nos toleramos más el uno al otro. Cada día cumplimos más el rol que Dios nos ha dado a cada uno. Nos perdonamos mutuamente, etcétera. Pero a veces resulta que, por ejemplo, la esposa está aquí y el esposo anda por acá. O la esposa está aquí, donde estoy moviendo mi cursor, y el esposo por acá, o viceversa. A veces hay casos que el esposo está más cerca del Señor que la misma esposa. Entonces, sigue habiendo esa distancia. Y a veces, si el marido no es ni creyente, pues el marido hasta se sale de mi pantalla, anda quién sabe por dónde, o la mujer. Es muy difícil los matrimonios mixtos, cuando uno es creyente y el otro no es creyente. Hay muchos conflictos, ¿sí? Porque, por ejemplo, uno de ellos es cristiano, el otro no es cristiano. Uno quiere que haga su primera comunión, el otro dice quiero que vaya a la escuelita dominical, y es una de conflictos, pero también por no obedecer el plan de Dios, que dice no unáis en yugo desigual. Entonces la clave, mis hermanos, para que funcione nuestro matrimonio bien, debemos cultivar nuestra relación con Dios, porque el poder nos viene de Él. El amar incondicionalmente a mi esposa me viene de Él. El someterme a mi esposo, como dice la Biblia, como al Señor, me estoy sometiendo al Señor. Si yo como esposa no me someto a mi esposo, no me estoy sometiendo al Señor, porque el Señor me manda a someterme y a respetar a mi esposo. Pero al esposo le manda a amarme como Cristo ama a la iglesia incondicionalmente. Entonces, si el esposo cumple su papel y la esposa cumple su papel, hay bendición, hay bendición. Porque acuérdense, son dos pecadores que están viviendo juntos. Dos pecadores. Y si aparte Dios te bendice con 3 o 4 pecadorcitos más, pues imagínense ya cuántos pecadores en esa casa. Es un ring de boxeo si el Señor no está con nosotros. Ahora, ¿qué se necesita entonces? ¿Qué dice el Salmo 127? Si alguien me quiere leer el Salmo 127, por favor. Pastor, mientras lo buscan, tengo una pregunta. Sí. ¿Qué pasa si, por ejemplo, ya casados, el Señor llega a una de las partes y a la otra no? Es decir, la otra no quiere, una de las partes sí, pero fue antes de saber, ¿no? Que obviamente pues no deben de unirse en yugo desigual. Ya están en esta posición. ¿Qué es lo que sucede? Lo que procede, el apóstol Pablo nos da la respuesta en 1 Corintios 7. Él presenta el caso. Acuérdense que normalmente los judíos Dios prohibió el divorcio. Moisés dio carta de divorcio por la dureza de vuestros corazones, ¿sí? Pero ya los judíos ya dejaban a la mujer hasta porque se le quemó la sopa, se divorciaban, ¿sí? Y una mujer repudiada, como le llaman, ¿qué iba a hacer de ella? Quedaba indefensa. Entonces, era mejor entonces darles carta de divorcio para que se pudiera volver a casar. Pero en el caso que tú planteas, Pablo lo explica así, dice, si una mujer, porque ¿qué pasaba con los corintios? Muchos se convirtieron a Cristo, ellos eran paganos así, inmorales sexuales los corintios, pero vamos a suponer que la esposa se convierte a Cristo y el esposo no. Entonces la esposa podría decir, bueno, él no es cristiano, me voy a divorciar porque él no es cristiano, no comparte mi fe. Pablo le dice, no puedes divorciarte, porque tú no sabes si la única oportunidad que tenga tu esposo de conocer a Cristo sea por medio de ti. Así que no puedes divorciarte. Y al esposo, y mi esposa no es cristiana, ¿me puedo divorciar? No, porque es la única oportunidad que ella tiene, ¿sí? De llegar a conocer a Cristo eres tú. Ahora bien, si él se quiere ir, que se vaya, ¿sí? Que se vaya porque no está sujeta a servidumbre. Entonces, una mujer que es cristiana y el hombre no, si el hombre decide irse porque ya no soporta que su mujer va a la iglesia cada 8 días y que todo el día está hablándole de Cristo, etcétera, y ya lo tiene, si se quiere que se vaya, ¿sí? Que se vaya. O viceversa, que sea la mujer. Es la única explicación, la única situación en que se permite que se separen, porque no está sujeto a servidumbre. Pero nada más porque dice él no es cristiano, lo voy a dejar. La Biblia dice que no, que no. Ya, Entonces, bien, pastor. Y eso está escrito en Corintios 7. Sí, ya lo leí. Ok, entonces, ¿cuál versículo les dije? Ya se me olvidó. Ah, del Salmo. Salmo 127. A ver, ¿cómo dice? Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Muy bien. ¿Hasta dónde?
No, es hasta el 3 nada más, pero miren, se los quiero leer en la versión de esta que es la versión de Nueva Traducción Viviente, que es una paráfrasis. Creo que queda más claro aquí, miren cómo dice. Si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. Si el Señor no protege la ciudad, protegerla con guardias no sirve para nada. Es inútil que te esfuerces tanto desde la mañana temprano hasta tarde de la noche y te preocupes por conseguir alimento, porque Dios da descanso a sus amados. Los hijos son un regalo del Señor, son una recompensa de su parte. Bueno, creo que en la paráfrasis se entiende más el sentido de lo que dice la Reina Valera 60. Si Dios no está como base del hogar, ese hogar va a ser un ring de boxeo. Y por eso hay tantos divorcios, ¿sí? Por eso tantas parejas se están separando por desconocer el plan de Dios. Y a veces, aún conociendo el plan de Dios, no lo llevamos a cabo. En primer lugar, porque si yo no soy creyente, ¿sí? No tengo el Espíritu Santo, ¿sí? Que el Espíritu Santo es el que me capacita para poder llevar a cabo. Como decía Agustín de Hipona. Agustín de Hipona era un vicioso sexual tremendo. Él decía, Señor, reconozco delante de ti que nada de lo que pides yo lo puedo cumplir. Si tú esperas que yo lo cumpla, tú tienes que ayudarme, ¿sí? Y eso es exactamente la verdad. Dios sabe que por nosotros mismos no somos capaces de desarrollar esta clase de amor, ¿sí? Porque no es por naturaleza. Por naturaleza a nadie nos gusta sujetarnos a nadie. El Señor nos tiene que capacitar por medio de su Espíritu. Entonces, ¿qué va a hacer funcionar bien nuestro matrimonio? Nuestra relación con Dios. Y si alguien no es creyente, tiene que venir primero a los pies de Cristo, ¿sí? Y comenzar a cultivar su relación con Dios, y van a ver cómo el matrimonio, he visto muchos casos de que cómo el Señor ha salvado matrimonios, ¿sí? Entonces, bueno, Leti, te paso tantito el micro mientras agarro aire. Aquí hay uno. ¿Hay uno qué? Un caso, hermano, un caso. A ver, si nos quieres compartir. No, solo le estaba apoyando en que sí es cierto eso. Ah, bueno, ok, entonces no me dejarás mentir que el Señor puede restaurar cualquier vida deshecha, ¿verdad? Cualquier vida deshecha, matrimonios deshechos, el Señor lo puede restaurar, ¿sí? Y yo en mi matrimonio hemos pasado mares turbulentos y solamente la gracia del Señor, el amor, el perdón es lo que ha salvado nuestro matrimonio. Porque si el Señor no está con nosotros, en vano vela la guardia, ¿no? En vano trabajan los constructores. Leti, ¿algo que quieras agregar? Sí. Bueno, pues creo que aquí Juan Carlos nos ha explicado también todo, cómo podemos tener un matrimonio victorioso, ¿verdad? Pero cultivándolo día a día, ¿no? Y aquí mi pregunta es, aquí creo que todos los que estamos ahorita reunidos somos temerosos de Dios, ¿no? Somos conversos, tenemos temor de Dios. Entonces, nuestra autoridad es la Biblia, como decía Juan Carlos, es el instructivo de vida, ¿sí? ¿Quién diseñó el matrimonio? Dios. ¿Cuál es el instructivo? La palabra de Dios. Ella es nuestra autoridad suprema, no la sociedad, porque vemos que si la Biblia es nuestra autoridad suprema, es el mandato absoluto. De ahí se vienen todos mis valores, ¿sí? Pero si es la sociedad o el mundo es relativo. Estamos viviendo en un mundo relativo. Dice, para ti esto es bueno, para mí no. Para mí esto es bueno, para ti no. Pero nosotros no nos regimos por eso, sino realmente la palabra de Dios es el que rige nuestras vidas, el que rige nuestros valores. Entonces, es importante, sí, que la Biblia sea el instructivo de vida, que podamos nosotros pedirle a Dios que nos ayude a obedecer sus mandatos, ¿sí? No que tomemos la Biblia como un buffet, ¿sí? Pues esto me gusta, Señor, lo obedezco, pero esto no me gusta, esto no lo obedezco, ¿sí? Entonces sí tiene que ser absoluto. Pero como decía Juan Carlos, ¿cómo vamos nosotros a poder obedecer? ¿Sí? Entonces yo nada más quería hablarles brevemente porque creo que el tiempo se nos fue. Sí, que nosotras como mujeres debemos tener nuestras prioridades en orden, ¿sí? ¿Cuáles son esas prioridades? ¿Sí? Dios está en primer lugar, ¿sí? Mi relación personal
diaria con él, ¿sí? Si yo no abro la Biblia en una semana o no sé ni dónde está mi Biblia, no oro, no me congrego, ¿sí? Entonces mi relación con Dios está alejada, como explicabas tú, ¿sí? Pero si yo tengo esa relación personal con Dios diariamente, ¿sí? Estoy orando, estoy dependiendo de Él, cada día estoy más cerca de Él. Él me va a capacitar por medio de su Espíritu Santo para cumplir el rol, la función que tengo yo como mujer, ¿sí? Entonces, es muy importante esa prioridad. Primero, mi relación con Dios. Si esa primer prioridad, esa primera relación está bien, todas las demás relaciones sí van a estar en orden y en armonía, ¿sí? Porque como decíamos, no se da por magia, sino hay que trabajar, hay que trabajar. O sea que la llenura del Espíritu Santo es la que me va a capacitar para hacer la función que Dios quiere que haga. Otra cosa que quería yo comentar, sí, es que debemos saber de antemano que somos diferentes, ¿sí? Sí, hay un libro muy bueno que se llama Las necesidades de él y las necesidades de ella. ¿Qué quiere decir? Que somos diferentes tanto, ¿sí? En aspecto genital como en aspecto cerebral. También estaba yo oyendo, ¿verdad? Que nuestro cerebro está formado con más fibras, ¿sí? Somos diferentes. ¿Por qué nos hizo Dios diferentes? Porque tenemos funciones diferentes al esposo para complementarnos, ¿sí? Entonces, entender eso. Seamos nosotras investigadoras de nuestros esposos, cuáles son sus necesidades, ¿sí? Y una de las principales necesidades que tiene nuestro esposo, que es diferente a nosotros, son las relaciones sexuales, ¿sí? ¿Por qué? Porque puedes tú lavarle su ropa, puedes hacerle de comer, ¿sí? Pero no es imprescindible. ¿Por qué? Porque el esposo, si no le lavaste la ropa, la lleva a la lavandería, si no le hiciste de comer, pues se va a la fondita de la esquina, ¿sí? Pero si no tienes relaciones sexuales con él, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Vamos. Nadie, sí, va a buscar, pero nadie más debe cubrir esa necesidad más que la esposa, ¿sí? Y a veces, sí, el orgullo, el egoísmo, ¿sí? Puede trastornar todo esto. Entonces, sí, tener prioridades en orden, ¿no? Ya me salté alguna. Entonces, mi primer prioridad es Dios, ¿sí? Mi segunda prioridad es mi esposo. Como decía Juan Carlos, es lo más importante después de Dios, ¿sí? Si yo me someto a Dios, puedo someterme a mi esposo, pero siempre entender que someterse, ¿sí? No es inferioridad, ¿sí? El someterme a mi esposo es amor, ¿sí? Es amor para cumplir la función que Dios me ha dado, complementarme, ser su ayuda idónea. Una ayuda idónea, ¿sí? No es la que va atrás de él, no es la que va delante de él, sino es la que está a su lado, ¿sí? ¿Para qué? Para trabajar juntamente con él, para ayudarlo juntamente con él. ¿Para qué? Para cumplir el propósito de Dios y para su gloria y su honra, ¿sí? Entonces, que nosotras como mujeres en este mundo en el que hay tanto feminismo y también machismo, ¿sí? Que comprendamos el plan de Dios y lo conozcamos para que podamos obedecerlo, ¿sí? Entonces vemos que es un privilegio, ¿sí? Que podamos cumplir el plan de Dios como esposas. Entonces, ver que no somos inferiores, ¿sí? Simplemente tenemos funciones diferentes para cumplir el propósito y el plan de Dios, ¿sí? Entonces, nosotros debemos someternos a nuestros esposos en amor, porque estamos obedeciendo un mandato de Dios. Sí, entonces es Dios, después es mi esposo, porque así lo manda la palabra de Dios. Después de mi esposo viene mis hijos, ¿sí? Sí. A mí me llamó mucho la atención cuando me convertí a Cristo que decía primero mi esposo y luego mis hijos. Y yo pensé que mis hijos eran primero y después mi esposo, ¿no? Porque no conocía yo de Cristo. Entonces muchas personas, y les voy a compartir rápidamente, una de mis tías me decía, ay hija, mi esposo se fue. Le digo, ¿por qué se fue? Pues es que no le gustaba que estuviera yo todo el tiempo con mis hijos y para mí él desapareció desde el momento en que llegaron mis hijos. No, pues ahí estuvo el error. Entonces, mis hijos sí son muy importantes y como dices, un regalo de Dios, ¿sí?
y debe seguir primero mi esposo, después mis hijos, con equilibrio, ¿sí? Con sabiduría, porque sabemos que si hay bebitos, pues hasta el esposo atiende primero a ellos, ¿no? Después de los hijos, ¿sí? Viene el ministerio, si es que tienen ustedes un ministerio. Y después del ministerio, venimos nosotras al último. Y si te das cuenta y lo volteas, ¿qué dice la sociedad del mundo? Primero yo, después yo y al último yo. Entonces creo que el someternos es cuestión no de inferioridad, es cuestión de función, de roles, ¿sí? Que tenemos. Y eso va a hacer que nuestro matrimonio funcione, ¿sí? Porque donde hay dos cabezas va a haber caos. Donde solo hay una, ¿sí? Va a haber armonía, unidad, ¿sí? Porque no debemos ver a nuestro matrimonio como una competencia, ¿sí? A ver quién gana más, a ver quién es más inteligente, no. Nosotros debemos ser las porristas número 1 de nuestros esposos, ¿sí? Tratar de que sean victoriosos. ¿Por qué? Porque ese es el papel que Dios nos ha dado. Y que comprendamos que este mundo siempre nos dice primero tú y primero tú y al último tú. No, aquí Dios dice primero los demás, tener un espíritu de servicio. Creo que es un privilegio enorme, ¿no? Ustedes me dirán, bueno, pues, ¿qué te pasa, no? A lo mejor muchas no van a estar de acuerdo conmigo, pero vemos que entonces, si mi primera relación con Dios está bien, las demás relaciones van a ir por consecuencia, yendo mejor, ¿no? Entonces, solamente quisiera que pudiéramos leer el Deuteronomio 4, 39 al 40, ¿sí? Que dice que la obediencia trae bendición, la desobediencia trae maldición. Quisiera que alguna de las hermanas me lo leyera, la primera que lo encuentre, por favor. No, espérame, todavía no. 4, 39, 40. 4:40. Deuteronomio, capítulo Deuteronomio 4, 39 al 40. ¿Quién lo lee, por favor? 40, por favor. Bien. A ver, Adelante. Fanny. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra y no hay otro. Y guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. Amén. Amén. Y mira, esto me recuerda también lo que comentaba Leti ahorita, de también cuando el pueblo, cuando Dios le dio las ordenanzas y los estatutos a su pueblo, dijo, si obedeces hay bendición, si no obedeces hay maldición. Y les dice, estoy poniendo frente a ti, por un lado bendición y por el otro lado maldición. O sea, ¿cuál vas a elegir? Otra cosa que quería aclarar ahorita que hablaba Leti de la sujeción al esposo. Efectivamente, la Biblia manda que la mujer debe sujetarse al esposo, que es fácil, no es fácil, ¿por qué? Y sobre todo cuando son maridos ásperos. Pero la única cláusula en la que no debe someterse al esposo es cuando pide algo que va en contra de Dios, ¿sí? Porque Pedro lo dijo, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Si tu esposo te dice, vamos a secuestrar un chamaco para ganar dinero o asaltar un banco, no puedes someterte a él. O sea, sí debe uno someterse, pero siempre y cuando la sujeción no vaya en contra de algo que Dios nos ha pedido, ¿no? Ahora, si te dice, no estés leyendo la Biblia o no vayas claro. a congregarte, tampoco tienes por qué. Claro, exactamente, pero hay que obedecer a Dios primero. Ahora, al hombre le manda, Dios ha otorgado el liderazgo del hogar al hombre, ¿sí? Vimos que cuando vino la caída, Dios le dijo a Eva, tu deseo será para tu marido. Y eso quiere decir que tú vas a quererlo gobernar. O sea, que la mujer quiera gobernar al hombre se les da por naturaleza, es parte de los efectos de la caída. Y entonces, por eso la mujer siempre quiere gobernar al hombre, ¿sí? Pero Dios dice, yo le estoy dando la autoridad al hombre y él es el que va a dar cuentas delante de mí de lo que está haciendo en su casa. Y debemos de admitir que muchas veces las mujeres tienen razón en lo que nos dicen, ¿sí? Para mí, cuando yo no estoy de acuerdo con mi esposa, lo primero es que considero, si Dios no me está diciendo a través de mi esposa,
algo que estoy mal. Entonces, pero finalmente el que va a ser responsable delante de Dios voy a ser yo, ¿sí? Pero eso significa, debemos admitir, a veces las mujeres tienen mejores ideas que nosotros, la verdad, hay que admitirlo, ¿no? Y muchas veces nos apoyamos en ellas, ¿sí? Porque son nuestra ayuda idónea. Pero eso no quiere decir que la mujer sea jefa del hogar, porque incluso en matrimonios que trabajan, la mujer puede ser la secretaria del gerente general de una empresa y ganar 50,000 pesos mensuales, y el esposo ser un simple albañil que gana 2,000 pesos a la semana, y aún así el esposo es el líder de la casa. No porque la mujer gane más, eso lo hace que sea la cabeza de la... Dios dice el hombre, aunque la mujer gane más que él, ¿sí? ¿Algo ibas a decir? Así que es más fácil que esta esposa se someta al esposo, pero a su marido no se somete. Ándale. ¿No? Se someten a su jefe y no al esposo. Exacto. Y también, por ejemplo, la autoridad que Dios ha puesto ha sido al esposo, ¿sí? Pero con amor, ¿sí? Como a vaso más frágil. Ninguna mujer le va a costar trabajo someterse a un hombre temeroso y piadoso de Dios, ¿sí? Ahora, una cosa es autoridad y otra cosa es autoritarismo. Dictadura. ¿No? Aquí lo que yo digo, y no escucha razones, no manda a llamar a su esposa porque tienen que dialogar, tienen que llegar a una opinión, lógico, él va a decir la última palabra, ¿sí? Pero aquí la autoridad, cuando, y el mayor ejemplo de liderazgo lo tenemos en Jesús, ¿sí? Jesús no vino a ser servido, sino él vino a servir. Y ese es el modelo de liderazgo que el varón debe tener. Él es la autoridad, pero es el que más debe servir. Bueno, miren, ya para dejar unos minutos para comentar, nada más quiero compartir esto. Miren, entonces, ¿se acuerdan? Esta fue la imagen con la que empezamos. ¿Y cómo terminó? Después están del grito del chongo, casi se están ahorcando, ¿sí? Pero si nosotros seguimos el plan de Dios, en vez de que termine a gritos y sombrerazos, miren, ¿por qué un matrimonio no puede terminar así? Después de 50 años, cuando se sigue el diseño de Dios. ¿Sí? Amén. Amén. Entonces, para mí esa es la bendición de Dios, de verdad. Voy a cumplir 43 años de estar casado con Leti, ya andamos arañando las de oro, ¿sí? Pero es porque hemos aprendido a lubricar nuestro amor con gracia. Miren, el esposo y la esposa son como dos engranes. ¿Qué pasa con dos engranes cuando están en roce, constante roce, girando? Esos engranes se empiezan a gastar. Entonces, para que no se gasten, se lubrican con grasa, para que puedan estar girando, así intercalando uno con el otro. Pues en el matrimonio es exactamente lo mismo. Hay que lubricar esos engranes, pero con gracia, con gracia. Y la gracia incluye el perdón, ¿sí? Entonces, cuando nosotros aprendemos a perdonar y a otorgar gracia, mira, déjame decirte esto y no lo olvides. Nunca te parecerás más a Jesús como cuando otorgas gracia. Gracia al que no la merece, porque eso es la gracia, el favor no merecido. Entonces, si nosotros lubricamos nuestros matrimonios con gracia, vamos a llegar así de viejitos, mire, ¿sí? Entonces, yo nada más finalizo con esto, que Dios bendiga a todos los matrimonios del mundo, porque es muy triste como Satanás está destruyendo la iglesia por medio de atacar las familias, ¿sí? Así que tenemos nadie me dijo claramente, a las 10:15 paras porque tenemos 15 minutos para comentarios. Así que, Danis, yo cumplí 10:16. Me pasé un minuto, Danis. Usted perdonará. Así que, mis hermanos, ¿algún comentario? No hay problema por eso. Pues adelante. Quien quiera hacer comentarios, creo que es el momento oportuno para hacerlos. A ver, ¿quién dice yo? Miren, todo bien, todo bien. Miren, mis hermanos. Todo bonito. Miren, mis hermanos, alguien dijo una vez, cuando no hay preguntas es porque o todo se entendió muy bien o no se entendió nada. No quisiera que fuera la segunda opción. Así que adelante, mis hermanos. La verdad que sí estuvo muy claro, muy bien expresado, muy bien enseñado por parte de ambos. Y, es que quedamos anonadados. Lo que mientras esa imagen del triángulo a mí me gustó mucho, ¿sí? Mientras más cercanos estemos al Señor, también más cercanos estaremos nosotros mismos, el uno del otro.
Mientras más alejados estemos del Señor, de la misma manera más alejados estaremos uno del otro. Esa imagen me gustó mucho. Estando alejados, entonces se cumple el dicho ese que el matrimonio es la única guerra en la que se duerme con el enemigo. ¿Por qué? Porque están tan alejados de Dios que han hecho de eso una guerra. A ver quién puede más. ¿Por qué? Porque siempre se antepone el orgullo, el egoísmo. ¿Y yo por qué? ¿Y yo por qué? Yo no voy a someterme a un hombre que no me ama y yo no voy a amar a una mujer que no me respeta. Y es un círculo vicioso, ¿sí? Entonces debemos de romper el círculo vicioso. Yo empezar a amar a mi esposa, aunque no se lo merezca, como Cristo me amó a mí. Y mi esposa a someterse a mí, ¿sí? Como sometiéndose al Señor. Y si cada quien empieza a hacer su función, el matrimonio funciona, ¿sí? Y hay tanto que hablar sobre el matrimonio. Si algún día Dani nos vuelve a invitar, pero por ejemplo nos falta la crianza de los hijos. Algo también con lo que luchamos mucho los hombres es con la inmoralidad sexual, ¿sí? Porque Dios nos hace así de ojitos así coscolinos y las consecuencias, vean lo que dice Proverbios 5, ¿sí? Hay 10 razones para evitar como hombre la inmoralidad sexual, porque siempre los hombres estamos más expuestos a eso. Tenemos que hablar de qué maneras también puede uno, a los hijos dice, no exasperéis a los hijos y van a ver cuántos errores también cometemos como padres por no seguir el instructivo de ellos. Este tema es inagotable, hay mucho que decir, ¿no? De ti. Así es. Sí, pastor, muchas gracias. Pues, ¿algún comentario, Dani? Yo te paso ya el micrófono a ti. Sí. Yo creo que podemos decir que el amor ágape, el cual se mencionó, pues yo creo que es el amor que debemos ejercitarlo, ¿no? Un amor incondicional entre matrimonios, entre nosotros, porque en el día a día, ¿no? ¿Por qué? Porque en el día a día, pues, a veces tenemos diferencias, pero esas diferencias pueden ser sanadas, restauradas por el amor en Cristo Jesús que nos tenemos primeramente, y pues con el amor ágape, que es incondicional, podemos pues sacar adelante nuestro matrimonio día a día y así pues llegar pues con muchos años, ¿no? Pudiéndonos amar con ese amor, un amor más profundo que va más allá de solamente lo carnal o solamente lo físico. Uh-huh. Claro. Mi hermano Casasola Gallego está alzando la mano adelante. Bueno, yo nada más quería comentar, a modo de resumen, yo lo entiendo de esta manera: el éxito del matrimonio depende de la obediencia y santidad, ¿es correcto? Exactamente. Mira, lo que yo me tardé 1:30 lo resumió en 5 segundos. Así es. Sí. La obediencia a la palabra de Dios es lo que conduce a la santidad, ¿verdad? Y la santidad te da felicidad, ¿eh? Amén. Amén, así es. Como dice Marce, en la obediencia hay bendición. ¿Sí? En la desobediencia, maldición. Hay maldición, por supuesto. Claro, por supuesto. Precisamente lo que hemos estado tratando de abarcar con todos estos temas, ¿verdad? Es ir corrigiendo algunos defectos que vamos teniendo en nuestra relación matrimonial. Y por supuesto que todavía falta efectivamente hablar de los hijos, del trabajo, ¿verdad? Como tú dices, de la inmoralidad sexual, que es terrible lo que nos aqueja a los varones sobre todo, ¿sí? Del chisme que les aqueja a las mujeres, ¿sí? Ay, hay no, para tantas nada. cosas que tenemos que hablar todavía, ¿verdad? Pero para esto es que nos sirven, porque vaya que creo, ¿verdad? Considero que nos han servido mucho estas pláticas. Yo que tengo una relación muy cercana con cada uno de ellos, me doy cuenta que pues que ahí vamos, ¿verdad? Avanzando, un paso a la vez, ¿verdad? Un paso a la vez, pero vamos progresando, bendito sea Dios.
Pues mis hermanos Juan Carlos y Leti, muchísimas gracias por esta plática. Fue muy, muy nutritiva, muy ilustrativa y creo que nos llevamos un buen sabor de boca todos y más que lo vamos a poder repasar pues con mucha más razón. Ujú. Sí, lo estoy Muchas grabando y le voy a mandar el video a Danis para que él se los haga llegar y nada más recuerden, un buen matrimonio no es aquel en el que no hay conflictos, es en el que se resuelven los conflictos. Amén. Ese es un buen Amén. matrimonio, a la manera del Señor. Ok, bueno, Amén. pues Sí. si ya no hay más, alguien más, si no, pues ya nos despides tú, Danis, con una oración. Sí, yo los voy a despedir. Antes quiero darle oportunidad a cualquiera que quiera hablar. Ahora sí que habla ahora o calle para siempre. ¿Sí? Bueno, vamos a orar pues. Te alabamos, Padre, porque tú eres bueno, porque tu misericordia es para siempre y tu amor es tan grande, Señor, que siempre tienes algo que enseñarnos. Señor Jesús. Gracias, Padre, por esta plática. Gracias por usar a Juan Carlos y por usar a Leti, Señor, Sí, Señor, para gracias por este hablarnos varón, Señor, por este acerca varón, de Padre la amado. clave para Bienestar, poder tener Señor, bendícele, un Señor, levanta matrimonio sus de monjes. éxito. Gracias, Señor. Gracias. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, Señor. Y gracias porque nos estás enseñando a depender cada vez más de ti, Señor. Y por consecuencia, también a que nuestra relación matrimonial vaya mejorando día con día, día con día. Gracias, Padre. Te estamos muy agradecidos por ello. Y Padre, nos despedimos en este momento de esta reunión, mas nunca de tu presencia. Sigue con nosotros. Y te ruego, Padre, que cada matrimonio, ahorita que colguemos, Señor, tengamos una plática, que cada matrimonio tengamos, Señor, ese refuerzo que necesitamos para asimilar bien esta lección. En el nombre de Jesús, a ti sea la gloria y a ti sea la honra, Padre. Amén y amén. 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 Pues un Amén. abrazo, mis hermanos. Gusto conocerles, Dios les bendiga y nos veremos cuando Danis nos vuelva a invitar. Dios los bendiga mucho. Un Gracias. placer conocerlos. Gracias. Que Dios Dios bendiga. los bendiga. Gracias igualmente. Yo te perdono por las veces que me heriste, te perdono, porque a veces me ofendiste, te perdono, las palabras que dijiste sin querer. Pues ya no quiero seguir preso de amarguras y rencores. Ya no quiero dar lugar a más temores. Hoy comienza un nuevo día para mí. Atrás quedó lo que fueron mis fantasmas del pasado. Todo eso ya está lejos, olvidado. Nos espera un nuevo día, un nuevo amor. Y aunque pasó tanta agua bajo el puente, yo te pido que dejemos todo esto en el olvido, refugiados en la magia del perdón. Como quisiera deshacer algunos episodios tristes, olvidarlos tal vez sea ya imposible, pero creo en la magia del perdón.
cariño mío, ¿de qué sirve aferrarnos al pasado? ¿Para qué perder el tiempo hacia amargados? Remontémonos en alas del perdón. Dime que volverá el amor que yo sentía en esos tiempos, el calor que nos robó el resentimiento y que puede devolvernos el perdón. Dime que sí, que podemos empezar todo de nuevo. Por difícil que parezca, venceremos, amparados en la magia del perdón. Te suplico, vida, que de igual manera y a pesar de mis errores me concedas el tesoro invalorable del perdón. Dime que volverá el amor que yo sentí en estos tiempos, el calor que nos robó el resentimiento y que puede devolvernos el perdón. Dime que sí, que podemos empezar todo de nuevo, por difícil